Muy buenas tardes para todos. Siendo las 5 de la tarde y 3 minutos, damos inicio a nuestra celebración sagrada de hoy, lunes 27 de abril de 2020, lunes de la tercera semana de Pascua. Resucitó el buen pastor, que dio su vida por sus ovejas y se dignó morir por su rebaño. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas despojarnos del hombre viejo con sus tendencias, para que vivamos la vida nueva a la que nos llamas con las gracias propias de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo meditas tus decretos. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros.
Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos. Instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no teman. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo a la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo viniste aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en el que Él envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como el sábado pasado tuvimos la fiesta de San Marcos y el Evangelio fue cambiado, he tomado hoy el Evangelio correspondiente al sábado pasado y el de hoy para que ustedes tengan noción de la historia completa. Después de la multiplicación de los panes, cuando la gente se dio cuenta que habían comido por un prodigio, por un hecho absolutamente maravilloso, que nadie en este mundo podría haber hecho sino alguien venido de Dios, quisieron como arrebatar a Jesús y en la euforia proclamarlo rey. Jesús se les escabulló y fue al monte a orar. La gente se fue, se dieron cuenta, como oyeron en el Evangelio que acabamos de leer, que se dieron cuenta que solo había una barca, los discípulos se fueron en ella, Jesús los despachó. Y parte del signo extraordinario aquí que todos tenemos que tratar de penetrar con los ojos de nuestra fe es que Jesús
no necesitó la barca para reunirse con sus discípulos. Él, cuando terminó su oración, se fue caminando sobre el mar hasta alcanzarlos. Ellos se llenaron de temor, por supuesto. Nosotros estamos medio acostumbrados a oír estas cosas y tenemos un corazón como hecho para que no nos sorprendan ya las cosas santas, si nos dejáramos sorprender por esto. Si por lo menos pensáramos por un instante en qué significa ver a otro caminando sobre el agua y no simplemente lo volviéramos objeto de esa tradición popular que ya no le para bolas a nada. Entonces entenderíamos no solo el temor de los discípulos, sino todo lo que significó ese acontecimiento para la fe de ellos, que están comenzando a creer, comenzando a ver que aquel que es su maestro tiene también por dentro algo que nadie en este mundo ha tenido, y por lo tanto tienen un descubrimiento enorme por delante. A Jesús lo acogen en la barca, por supuesto, y llegan a la orilla. Con Jesús siempre se llega a buen puerto. Y mientras están allí, la gente que los vuelve a buscar decide atravesar el lago y alcanzarlos en Cafarnaúm. Allí ocurre este acontecimiento, este episodio último, que ya corresponde al Evangelio del día de hoy, lunes, de la tercera semana de Pascua, y en el que Jesús comienza una enseñanza que va a vincular el episodio de la multiplicación de los panes, la autorrevelación de Él como Dios vivo y verdadero, y el pan de vida. Por lo pronto, entramos apenas en el gran discurso sobre el pan de vida, y Jesús, para llamarles a la fe, lo primero que les advierte es: vean, que ustedes me están buscando no por los signos con los que ustedes han captado la profundidad de esta revelación, sino porque comieron hasta saciarse. Qué tan parecidos a nosotros, ¿verdad? No nos sorprende contemplarlo caminando sobre el mar, no nos llena de amor por Dios verlo en oración toda una noche, no nos admira el hecho de los discípulos que lo acogen en su barca, sintiéndonos nosotros parte de esa barca, y seguramente también somos de los que muchas veces buscan a Jesús por el milagrito, por el milagrito. Ya no se busca al Señor de los milagros, sino a los milagros del Señor, porque siempre estamos pensando es en cómo satisfacer nuestras necesidades más urgentes, cómo estar cómodos o divertidos, o con cierta paz, o con títulos y honores. Eso es lo que más pensamos. Pero pensar en Dios nuestro Señor y en lo que Él, por esta palabra, nos va revelando, es un poco más difícil. Por supuesto que todo el camino que vamos a emprender esta semana es para reconocer que Jesús en la Eucaristía se nos da como el pan de vida. O si lo asociamos con la pregunta que Él les hace a los que lo buscan afanosamente, esta semana nos ha de servir para que veamos en Cristo y en la Eucaristía motivos más grandes para vivir y para hacer las cosas que todos los demás motivos que tenemos en este mundo para vivir. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. De la misma manera como se mezclan el agua y el vino, que también nosotros participemos de la condición divina de Jesús, como Él compartió nuestra condición humana.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suban a ti, Señor, nuestras súplicas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación darte gracias, proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos se abren para tus fieles, porque con su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó nuestra vida. Por eso, el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dice el Señor: les dejo la paz, mi paz les doy, no se la doy como la da el mundo. Aleluya. Quienes nos siguen amablemente por las redes, en este momento pueden hacer su comunión espiritual de manera muy fervorosa. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén.
Oremos. Dios omnipotente y eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fortaleza del alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.